Cordial saludo a todas y todos. Hoy vamos a profundizar en un tema que toqué en un video corto la vez pasada, que es la crisis por el paso de la adolescencia a la edad adulta. Este es un tema muy importante para los adolescentes y para los padres. Vamos a comenzar definiendo un poco la palabra adolescencia. Viene del latín y su raíz es adolecer. Ahí vamos viendo ya un poco como pistas sobre lo que es esta etapa. Adolecer hace referencia a crecer, hace referencia también a lo que está creciendo, a lo que se está desintegrando un poco. En relación a esto, algunos autores definen la adolescencia como la etapa que está entre los 10 años y los 19 años. Esto lo hacen porque integran también en la definición la pubertad. Sin embargo, nosotros queremos hacer una diferenciación siguiendo un poco el psicoanálisis, siguiendo un poco algunos autores, en especial a Freud. Queremos hacer una diferenciación entre la pubertad y la adolescencia. ¿Por qué lo decimos? Porque la pubertad se caracteriza por unos cambios donde predomina, donde es mucho más importante lo fisiológico y lo biológico. Hay cambios hormonales evidentes en la pubertad, hay cambios en el comportamiento sexual, hay cambios incluso en los neurotransmisores del sistema nervioso. Mientras que en la adolescencia estamos hablando un poco más de asuntos ya de carácter psicológico, también está lo sexual, pero ya lo sexual aquí va mostrando ya una madurez. Ya no es solamente que a los hombres les está empezando a crecer el vello, que a las mujeres se les está empezando a desarrollar el busto, sino que aquí ya empieza a jugar una nueva sexualidad, y la sexualidad de la infancia, el desarrollo psicosexual de la infancia, tal como lo denominan algunos autores, termina ahí y comienza prácticamente una explosión de sexualidad que lo vemos pues muy claro en los adolescentes. La Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia entre los 10 años y los 19 años. Digamos que es una definición amplia. Nosotros diríamos que la pubertad comienza desde los 10 años hasta los 15 años o finalizando los 14 años, cuando ya comienza lo que en sí es la etapa de la adolescencia. Bueno, ahora ya que distinguimos entre pubertad y adolescencia, vamos a hablar de un concepto que es fundamental en la adolescencia, que es la identificación. ¿Qué es identificarse? Identificarse es tomar modelos, es ver ídolos, ver imágenes, ver personas con las que yo de una u otra manera comienzo a tener ese feeling, comienzo a tener, digamos, ese encanto. Entonces ahí los adolescentes siempre están buscando en quién identificarse o con quién identificarse. Entonces de pronto, pues si usted tiene buena fortuna, el adolescente se identificará con el padre, con la madre, con algún tío, algún familiar, pero en muchos casos el adolescente comienza a buscar modelos de identificación en el exterior. Ahí es donde se empieza a jugar lo que para muchos autores es la crisis de la adolescencia, y es que buscan modelos en el exterior y a veces los modelos no son los más adecuados. Entonces, lo que estamos viendo ahora, y no es que no se viera antes, es que el adolescente está buscando en las redes sociales, está buscando ciertos tipos de identificaciones que en ocasiones no son muy positivos. Para muchos autores, en especial para una psicoanalista, Damasia Amadeo,
que es una psicoanalista que pertenece a la Asociación Mundial de Psicoanálisis y que ha escrito varios libros sobre la crisis, sobre la clínica de la adolescencia. Las identificaciones siempre tienen que ver con la época. Entonces, no es que no existan identificaciones o no hayan existido identificaciones en el pasado. Siempre el adolescente se ha identificado con modelos externos, con modelos que tienen que ver con la época. Tuvimos un tiempo en que, por ejemplo, Elvis era una figura de identificación muy poderosa. Hemos cambiado según la época. Digamos que hubo una época donde el adolescente buscaba modelos de identificación que tenían mucha relación con el deporte, que tenían mucha relación, en caso de los hombres, con el fútbol. En el caso de las mujeres, pues eso sí no ha variado mucho, digamos mucho en relación a la música y a los estilos musicales. ¿Qué pasa? Que cada época tiene su malestar, cada época tiene su sintomatología y el conjunto de síntomas, y estamos en una época donde esta autora lo define, dice, es una época donde el adolescente se identifica con un estilo de vida o un empuje al consumo, a consumir. Y cuando hablamos del consumo como síntoma, pues estamos hablando de muchas cosas. El consumo puede ser de asuntos de tipo electrónico, el consumo de la red, el consumo lamentablemente de alcohol, se está viendo mucho en los adolescentes, y un síntoma que es muy contemporáneo y que lo vemos incluso en cualquier serie. En cualquier serie, por ejemplo, una de las series que es más vista en el mundo es Élite, y vemos ahí cómo los adolescentes se están identificando con ese empuje al consumo de moda, ese empuje al consumo de estereotipos de moda, y el más preocupante, el consumo de las drogas. Y un nuevo tipo de drogas que son las drogas sintéticas. Entonces, hay este empuje al consumo y este tipo de modelos de identificación son los que van creando esos síntomas, ese conjunto de síntomas sociales a los que hay que poner mucha atención, tanto ustedes los adolescentes como los padres, porque la idea es ser muy inteligentes al momento de con qué modelo me identifico, a quién me estoy yo queriendo parecer, a quién estoy queriendo imitar, qué cosas tomo, qué tipo de vestuario, y más que el vestuario, en qué comportamientos los estoy siguiendo. Bueno, en el video pasado les hablé un poco del desencanto que empieza a encontrar el adolescente en relación a los sueños, incluso a las fantasías que podía tener cuando era niño, y cuando va creciendo se va enfrentando a una realidad que, digamos, lo van aterrizando un poco, pero esa ruptura va creando una crisis considerable. Dentro de los modelos de identificación hay modelos muy comunes. Querer ser cantante, querer ser futbolista, querer ser actriz, querer ser... Son muchos modelos, y si ven, son imágenes, son estereotipos. Muchos de los niños, digamos que son llevados por esta ruta, por esta escuela, y eso no está mal, porque todos tenemos derecho a tener un sueño, todos tenemos derecho a querer brillar. Por eso muchos entran a escuelas de baile, muchos entran a escuelas de fútbol, muchos los ingresan a escuelas de teatro. Pero cuando el niño va creciendo o el adolescente se va dando cuenta en ocasiones que no tiene ni el suficiente apoyo, no tanto de sus padres, digamos el apoyo de los medios, el apoyo del dinero, digamos que sus capacidades no son, digamos, como las que él de una u otra manera quería,
Y es en ese momento donde el adolescente se va dando cuenta que ese sueño, esa fantasía que tenía, está un poco complicada de realizarse. Y eso a veces los padres no lo perciben, a veces eso pasa inadvertido, pero causa gran dolor, causa una ruptura fuerte en ellos que puede desencadenar en crisis, que los lleva a tomar modelos de identificación un poco nocivos, de rebeldía, que los puede llevar al consumo excesivo de alcohol y al consumo de drogas, al bullying, al maltrato, a la violencia, a la agresividad. Entonces ahí en ese aspecto hay que estar muy atentos. Bueno, ya definimos un poco como el fin de la adolescencia, cuando la persona llega a los 17, 18 años, o en ocasiones alcanza a iniciar esa adulta o esa etapa temprana de la adultez a los 19 años. Está muy relacionado con su salida del colegio, con las expectativas que tiene de su nuevo estilo de vida. La palabra adulto, en su etimología, viene del latín adultum, que define un poco que el desarrollo o la crianza ha terminado. Así pues se define un poco la palabra desde un punto de vista de su significado. La OMS considera básicamente, o en general, pues las definiciones de adulto están en 3 tipos de adultos. La adultez temprana, que va desde los 20 a los 40 años, la adultez media, que es de los 40 a los 60, y la adultez tardía, que es de los 60 en adelante. Otros lo llaman como pues la adulto mayor. Entonces, como vemos, esa crisis que hay de la adolescencia para ingresar a la edad adulta es inevitable, porque te das cuenta que vas a entrar a una edad o a una etapa que va a durar el resto de tu vida. Y ahí aparece algo que es común y es clave analizarlo, y es esa sensación, ese sentimiento de incertidumbre tan avasallante que sentimos todos los que pasamos por esa etapa, y que puede sentir en este momento un adolescente que está en esa etapa de transición y en esa crisis. Como mencionaba un poco en el video, siempre es importante y es necesario ajustar las velas constantemente para que nuestra ruta de navegación pues sea la más adecuada, y es normal ajustar las velas, y es normal tratar de trazar un rumbo y hacerlo las veces que sean necesarias, pero tratando de perder el menor tiempo posible. Y en eso pues hay varias estrategias que ahorita vamos a hablar de ellas. Hay algo importante, ya hablando de las estrategias. Los adolescentes tienen que entender que están pasando por una etapa, y que es una etapa transitoria. En ocasiones, cuando fuimos adolescentes, pensamos que somos el centro del mundo, pensamos que no nos importa sino lo que nos pasa a nosotros, nuestro círculo de amigos. De hecho, hay muchos adolescentes que empiezan a tener mucha fricción con la familia, y ellos piensan que se entienden mucho mejor con sus amigos que con sus propios familiares. Ojo a eso, porque ese es un pensamiento que va a ser transitorio, y te vas a dar cuenta después que no es así, que simplemente esa dificultad que tienes a veces para tomar un modelo de identificación en tu propia familia hace que busques gente que te avale o que te apruebe en el exterior. Hay una cosa muy importante, y es todos los contenidos, las series, todo este tipo de la música, lo que busca es causar impacto y crear ventas. No importa mucho las consecuencias que tenga ese impacto de lo que la música o las series o todo este tipo de cosas que consumimos busca. Entonces el adolescente tiene que ser inteligente, porque usted puede ver la serie, usted se puede identificar con la música o hasta con el artista, pero tiene que fijarse muy bien
cuando usted va al comportamiento, la manera en que está actuando. Porque en ocasiones el ingreso, por ejemplo, al consumo de sustancias es una cosa, pues, digamos, fácil. Es muy fácil ingresar al consumo de sustancias psicoactivas, pero salir de ese círculo del consumo es bastante difícil. Y un poco más para los hombres, un poco más. Ese es un tema que más adelante también tocaré y trataré de profundizar. Entonces, siempre probar una sustancia psicoactiva es como tirar una moneda al aire. Tú no sabes cuál va a ser el resultado. Yo a veces pongo también, es como estar jugando a la ruleta rusa con un revólver, porque realmente no sabes si vas a acabar con tu vida o si vas a tener un control moderado sobre eso. Entonces lo ideal es que calcules muy bien cada una de las decisiones que vas a tomar, porque un embarazo a temprana edad en la adolescencia, porque el ingreso al consumo de sustancias, una farmacodependencia, van a hacer que la crisis del paso de la adolescencia a la adulta sea mucho más difícil de llevar. Entonces esa es la invitación que le hago también al adolescente. Otra cosa que le digo, no importa si ese sueño que tenías cuando era niño está muy difícil de cumplir en el momento, si el camino no es fácil, si te das cuenta que de pronto tienes que, por eso hablo siempre de ajustar las velas, ajustar la vela un poco y trabajar en algo temporal mientras sigues tus clases de teatro, mientras sigues tus clases de guitarra, mientras que practicas tu deporte, no importa, eso se puede hacer también. O sea, eso tiene que ver también con esa lucha que tenemos todos como seres humanos. A los padres es fundamental que lean los síntomas que presentan sus hijos adolescentes y que los enfrenten con honestidad, sin temor. Si su hijo está consumiendo sustancias psicoactivas, trate en la medida de lo posible de aceptar eso. Si su hijo tiene problemas para relacionarse con las personas del exterior porque es adicto un poco a las redes, es adicto un poco a los computadores, a los celulares, todos esos temas es fundamental que el padre sea honesto consigo mismo y que le brinde la posibilidad por medio del diálogo asertivo a su hijo, por medio de la escucha, que él tenga alternativas para solucionar algo que de pronto lo está incomodando. Entonces ahí es muy importante ese diálogo. El diálogo se inicia desde la niñez para que ese diálogo cuando en la adolescencia sea fluido y no sea una cosa forzada, algo así como los hijos a veces le dicen a los padres: bueno, pues nunca me prestaste atención, nunca hablaste conmigo y ahora que me ves, digamos, en esta crisis y me dices que quieres hablar, que quieres ser mi mejor amigo. Entonces eso hay que tratar de cultivarlo en la mejor posible, de la mejor manera. No estoy diciendo que los padres tengan que ser amigos de sus hijos, perdón, pero sí estoy diciendo que es fundamental que el diálogo y que sea con su hijo sea por medio de la honestidad, que su hijo tenga la suficiente confianza de contarle algo delicado, si lo están, por ejemplo, un ejemplo, el bullying, si alguien lo está intimidando, es fundamental el diálogo. Bueno, otra cosa que le ayuda mucho al adolescente para sobrellevar esa crisis a la edad adulta es una buena orientación vocacional. Casi todos los colegios tienen esa opción. En casi todos los colegios hay un psicólogo, en casi todos los colegios hay un profesional o un profesor que se encarga de la orientación vocacional. Hay diferentes pruebas que se le aplican a los adolescentes para que ellos aclaren un poco qué es lo que quieren hacer, por dónde quieren enrutar su vida, qué es lo que quieren estudiar, a qué se quieren dedicar. Entonces es fundamental que tengan esa opción y que los padres les den esa opción, porque a veces muchos se quedan solos sin tener alguien que los guíe un poco, y si alguien los hubiera guiado a tomar una decisión de acuerdo a sus aptitudes, si son aptos o no, si tienen las capacidades o no, eso hubiera podido cambiar mucho el rumbo de sus vidas. Por último,
Hay otro aspecto que es fundamental y es el deseo. Cuando hablamos de deseo, estamos hablando de la capacidad que tengo de enfocarme y delimitar muy bien eso que me apasiona, eso que me genera un plus, eso que me genera satisfacción. Si ya no se pudo con el sueño, o si el sueño se aplazó, no sé, ser artista, no sé, ser cantante, son ejemplos, o si se ha aplazado un poco, pues tienes que buscar las alternativas para potencializar eso, seguir en ese sueño, pero seguir navegando. Si cuando estás navegando aparece una tormenta, tú tienes que ajustar las velas, tú tienes que seguir navegando para llegar a esa meta. Tú no te puedes quedar de brazos cruzados porque te hundes. Entonces, por eso es fundamental definir varios tipos de opciones y se hace a partir del deseo. Si tú no deseas lo que haces, y eso es importante porque suele pasar que muchos muchachos toman la decisión de qué estudiar o a qué dedicarse en la vida a partir de identificaciones externas. Entonces, recuerdo mucho que en mi época en el colegio muchas personas decían que querían ser biólogos marinos, pero bueno, y tú escuchabas al otro que decía, yo quiero ser biólogo marino, el otro decía, y el otro también decía, casi que por imitar, que quería ser biólogo marino, sin conocer muy bien de qué se trataba esa carrera, cómo iba a ser su campo de acción, en qué iba a trabajar la persona cuando ya estaba graduada. Entonces a eso me refiero, definir muy bien el deseo, que el deseo de uno sea en lo posible a partir de lo que a mí me apasiona y para lo que soy bueno, no solamente de lo que los demás me dictan o de lo que los demás me indican que debería hacer. Bueno, los padres siempre tienen ese papel fundamental de poner límites tanto en la adolescencia como en la edad adulta. Es fundamental para que ellos, sus hijos y el adolescente comience a ver que siempre hay reglas, que siempre donde vaya a llegar a desempeñar un trabajo, él va a tener que responder por unos informes, va a tener que acatar normas de autoridad, pero los padres siempre están ahí, deben de estar ahí en esa transición. Bueno, por último, espero les haya gustado el video, síganme en mis redes, sigan viendo los videos, traten de compartirlos porque a muchas personas algunos de los temas que trabajamos les pueden servir bastante. En muchas personas que son muy solas, que no tienen de pronto la posibilidad de un acompañamiento profesional y la idea de este espacio es ese. Es fundamental en estos días donde las redes sociales, donde las series, donde la televisión le está dictando a las personas qué quieren hacer, qué deben hacer, cómo comportarse, que los jóvenes que van a pasar a esa etapa adulta tengan otras opciones, que miren más allá de lo que estos factores de identificación comunes, estos síntomas sociales les están brindando. Yo diría que los jóvenes, lamentablemente, sobre todo los adolescentes, son como peces en un océano de tiburones. Entonces, la invitación es a que los padres los estén ahí acompañando, que los padres les traten de guiar de una manera un poco más asertiva, utilizando más el diálogo y con una virtud que a veces todos perdemos, que es mucha paciencia. Cuídense mucho, espero que el video les sirva y hasta pronto.